Muy buenos días. Es un placer estar en esta bella ciudad, en esta preciosa comunidad autónoma, y no dude la señora consejera que si algún día requiero mayor tranquilidad para llevar a cabo mi trabajo, sé que voy a encontrar en las universidades de La Laguna y de Las Palmas a buen seguro, y también en esta ciudad, esa tranquilidad y sosiego que se necesita. Bien, es un placer, como les decía, estar con todos y todas ustedes. 7 países, distintas realidades jurídicas, económicas y sociales, 100 ponentes. Yo creo que es un simposium de los de mayor categoría intelectual que he podido conocer en los últimos años, y solo una referencia, porque no me gusta hablar de mis actividades, pero dado que el querido compañero Manuel Álvarez de la Rosa se ha referido al blog, simplemente decir que el trabajo que yo hago es resultado del trabajo mucho más seguramente interesante y extenso que han hecho juzgados, tribunales, doctrina, y a los que me permito, en uso de mi autonomía intelectual y científica, de vez en cuando formular alguna crítica, como siempre digo, jurídica, of course. Bien, hecha esa, y alguna que no es tan jurídica en alguna ocasión, también todo hay que decirlo. Bien, hecha esa observación, lo que me pedía la organización de lo que hablara era de la precariedad, la desigualdad, de la inseguridad de los ingresos, y desde luego hacerlo después de la intervención de una persona por la que siento, siempre lo ha sabido, un gran aprecio intelectual, un gran respeto, como es el doctor Manuel Carlos Palomeque, que es una tarea ciertamente compleja. Pero enlazaré su intervención con la mía para referirme a la a la aprobación el pasado 18 de octubre por la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo de la propuesta de directiva sobre condiciones transparentes y previsibles. Hasta donde mi conocimiento alcanza, de la propuesta inicial, en donde había una definición de trabajador y de empleador, que concitó las críticas de varios países por entender que eso era competencia nacional, y finalmente ha desaparecido de momento de ese texto a la espera de su aprobación, pone sobre el tapete la complejidad de saber de lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de personas trabajadoras, estamos hablando de personas que viven, todas ellas, de un mayor o menor ingreso, cuyas condiciones laborales pueden ser mejores o peores, mejores en unas partes del planeta, peores en otras, como enseguida me referiré a ellas. Y una inseguridad de los ingresos que pasa porque en muchos trabajos, llámese en los trabajos de 0 horas o los contratos de 0 horas, o en los contratos de los llamados trabajadores o trabajadoras de algunas empresas de la economía de plataformas, no se sepa cada día lo que uno va a ingresar, sino que depende de la actividad que realice. Bueno, esto en el sector agrícola siempre se ha llamado trabajo a destajo, ¿no? Y también en el sector de la construcción. Por tanto, no es algo muy nuevo realmente para hablar de estas realidades. Bien, la idea que les quería transmitir, la primera idea, en sintonía con lo que don Joaquín Nieto acaba de explicarnos brillantemente en su intervención, es que reivindicar el derecho del trabajo no como un derecho genérico, sino como un derecho más concreto, porque afecta a toda la ciudadanía, tanto la que se encuentra en activo como aquella que desea incorporarse al trabajo y que no puede hacerlo, o que se encuentra en un momento que no se lo permite en distintas circunstancias, debe ser un punto de referencia para cualquier norma constitucional. Es un buen debate el que, por ejemplo, podemos tener en España al hilo de la reforma de la Constitución, seguramente por otros motivos que no tienen directamente nada que ver con esta cuestión, para plantear de qué forma la constitucionalización de los derechos laborales, que hasta hace muy poco tiempo, yo diría que prácticamente no están como tal, salvo algunos matices,
reconocidos en el texto constitucional, salvo el artículo 28.1 y el 28.2 como derechos constitucionales fundamentales, pudieran tener una mayor protección, una mayor valoración. Pero esta es una idea que dejo en el aire porque estoy seguro que también será del debate con los compañeros y compañeras que intervendrán en las sesiones posteriores. Y la pregunta que yo me hacía en mi intervención es la que tienen ustedes en la segunda parte del slide, de la presentación. Parece que los laboralistas, las personas que nos dedicamos al estudio del laboralismo, nos tengamos que justificar a veces de por qué existen normas, de por qué existen relaciones jurídicas con derechos y obligaciones. Cuando yo oigo a un director general de una importante empresa, 30 años de edad, joven, diciendo que los trabajadores asalariados, los trabajadores, no tienen cabida en su modelo de empresa, puedo pensar que es una opción legítima de modelo de empresa, pero lo que me pregunto como jurista es si las personas que prestan ese servicio, más allá de esa declaración, son trabajadores, trabajadoras, en los términos que lo venimos entendiendo desde hace mucho tiempo. Esa realidad tan compleja a la que se ha referido el profesor Palomeque no guarda nada más ni nada menos que relación con los objetivos, del trabajo decente, que siempre, ¿verdad?, lo vemos en el horizonte, 2030. No sabemos qué ocurrirá en el 2030, en el 2029 quizá cambiemos los objetivos y veamos lo que hemos podido avanzar, pero en cualquier caso me parecen extraordinariamente importantes y legítimos también esos objetivos. Bueno, y hay varios de ellos que guardan relación justamente con esas palabras que a mí me ha asignado la organización para su explicación o intento de explicación en este magno foro, que son la superación de las formas extremas, cuando menos, de pobreza, el empoderamiento de las personas trabajadoras, fundamentalmente también con una participación activa de las mujeres, o la búsqueda de ese trabajo decente, de ese trabajo digno, de ese trabajo con derechos. Por tanto, no estamos hablando aquí y ahora de una realidad nacional, no estamos hablando de una realidad apegada a un terreno concreto, sino a un ámbito internacional en donde afecta a toda la ciudadanía, a todas las personas que viven, mejor o peor, esta es otra cuestión, en este planeta. En la intervención de don Joaquín Nieto y en muchas otras que habrá a lo largo de este magno evento, van a salir cuestiones relacionadas con lo que se ha enunciado con anterioridad. Una realidad, cuál es el mundo del trabajo, en donde podemos estar en estos momentos realizando una determinada actividad, transmitirla por vía electrónica a miles de kilómetros de distancia, continuar esa actividad, dormir nosotros y posteriormente, cuando nos levantemos, ya tener completada esa actividad. ¿Qué hay que decir de los hospitales? ¿Qué hay que decir de la transmisión de determinados materiales en hospitales del llamado primer mundo, a hospitales de la India, donde se realiza ese seguimiento y sin solución de continuidad se resuelven graves problemas que afectan a la ciudadanía, a problemas de salud de esa ciudadanía? Bien, ese es un ejemplo de los muchos que se pueden poner y que don Joaquín Nieto seguro que nos puede aleccionar mucho más sobre esa realidad. Pero esa globalización también significa, como muy bien saben, queridos compañeros y compañeras de esta sala, que han escrito sobre la materia, que las cadenas mundiales de suministro provoquen algunos desajustes importantes en cuanto al cumplimiento de las normativas laborales. Y por tanto que aquello que compramos en un gran supermercado o en un gran centro comercial, en un Walmart, ¿no?, de una determinada empresa, sepamos lo que nos cuesta a nosotros, pero no sepamos, salvo que tengamos especial interés en saber cuál ha sido el coste real de esa fabricación. Eso va de la mano con la desigualdad en las condiciones no solo laborales, sino de ejercicio de derechos, Y desde luego en las pequeñas empresas, en cualquier país y en muchas empresas o centros de trabajo, en buena parte de los países del planeta, ese ejercicio de los derechos deja mucho que desear.
y afortunadamente la globalización lleva también a que podamos ver muchos tutoriales en las distintas posibilidades tecnológicas que hay, como un documental cuyo visionado es altamente recomendable, Machines, del trabajo de la industria textil en la India, donde el siglo XXI y el siglo XIX se unen de la mano para ver que no todo es tecnología robótica, no todo es inteligencia artificial. ¿Qué decirles de la digitalización del trabajo y su impacto sobre la vida privada de las personas, ¿no? Bueno, a ello se referirán otros y otras ponentes, pero desde luego es un debate que también nos afecta cotidianamente hasta el punto de saber y debatir en un ámbito no nacional, sino internacional, qué sería de los debates en todo el mundo y desde luego concretamente en España si no prestáramos atención a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué sería de nosotros si no prestáramos atención a la jurisprudencia en algunas ocasiones del Tribunal también de Justicia de la Unión Europea, con mayor o menor acierto, ciertamente, valga la redundancia, en algunas de sus resoluciones? La idea que quiero transmitir es que ese gran hermano tecnológico está presente cada día en la vida de las personas trabajadoras, incluso de los profesores y profesoras de universidad, como lo recuerda una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde se grababan las clases en el auditorio por cuestiones de orden público, por cuestiones de seguridad, pero sin que fuera conocido por los profesores y profesoras. Y por tanto, ahí podía haber una vulneración, probablemente, del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal como se dijo. Sería una cuestión interesante, pero no se preocupen, no voy a entrar en ella porque no tenemos tiempo ni es el objetivo. Bueno, el cambio en el mundo del trabajo que va a llevar a esa desigualdad, a esa inseguridad de los ingresos, a los que me referiré a continuación, pasa por aquellas cuestiones que van a revolotear, que van a aparecer a lo largo de todas las sesiones. Ese cambio tecnológico, esa maduración de la población activa. Normalmente se habla de envejecimiento activo. Creo que daría pie para una tesis doctoral, exactamente, que debe entenderse por eso de envejecimiento activo, ¿no? Pero en cualquier caso, también la OIT tiene expresiones que a mí me encantan y que yo me identifico con ellas por lo menos hasta hace 3 meses, que es personas de edad avanzada, ¿no?, para referirse a ese colectivo de 55 a 64 años. Bien, pero anécdotas al margen, la edad media de la población trabajadora en España es de 41 años, con lo cual fíjense que si la edad media de la población marroquí en España es de 29 y la china de 31 o la pakistaní de 32, algo tendrá que decir el impacto del fenómeno migratorio sobre esa realidad, que estoy seguro que en Canarias también conocen sobradamente, por el impacto que tiene por su ubicación, especialmente por su ubicación geográfica. La mayor presencia femenina de los jóvenes y las necesidades de formación, se ha referido la consejera a ese plan recientemente suscrito de formación profesional. Yo entiendo que son elementos básicos para avanzar en esas políticas de reducción de las desigualdades y de mejora de los ingresos, porque yo lo que creo que nunca le podremos decir a una persona joven es que no tiene posibilidades de mejorar en su vida, no solo personal, sino profesional, entre otras razones porque no se creerá nunca aquello que les digamos. Primero, por la edad que tienen, y segundo, porque dirán y por qué no cedéis vosotros, aquellas personas mayores, parte de los derechos que tenéis en la actualidad. Eso es lo que digo siempre a mis alumnos, con mayor o menor acierto en mi explicación. La desigualdad se planteaba y la inseguridad de los ingresos se planteaba al hilo del cambio tecnológico, de la inteligencia artificial, de esos cambios. Bueno, en muchos trabajos, y lo saben aquí, sobre todo las personas del mundo sindical y empresarial que se encuentren presentes, esa relación persona-máquina cumple un papel importante y no necesariamente negativo. Puede significar una mejora en la actividad médica, puede significar una mejora en el sector de automoción, puede significar una mejora y mayor prevención y seguridad en el trabajo en algunas ocasiones. Por tanto, veamos los aspectos positivos. Los aspectos negativos puede ser la desaparición de algunos puestos de trabajo o de muchos puestos de trabajo
que requieran una cierta rutinización, expresión que no me gusta porque creo que no existe, pero en cualquier caso de la que se oye hablar mucho, la respuesta es afirmativa, pero párense a pensar, y lo digo simplemente para provocar de una forma abierta y para el debate jurídico y también social. Muchas veces hablamos de pérdida de puestos de trabajo, de pérdidas de empleo. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer también es cuántos empleos improductivos hay en nuestras sociedades. Y no me refiero a las personas de limpieza, no me refiero a las personas del sector de la hostelería. Estoy pensando básicamente también en el sector de servicios y en muchos puestos de trabajo que al hilo de aparentes necesidades se han ido creando para cubrir también aparentes necesidades. Y no sigo aquí porque seguramente me ganaría la enemistad de alguna de las personas aquí presentes que probablemente pueda ocupar alguno de esos puestos de trabajo y que yo califico, en principio, con todo respeto, de poco productivos o de improductivos, al menos social, desde el punto de vista social y ético. La necesidad de prevención de riesgos se da tanto para las personas que operan con máquinas de primera generación, con máquinas de última generación, mejor dicho, como con aquellas que siguen necesitando la actividad productiva, en donde las condiciones de seguridad y salud son altamente necesarias y recomendables. Y por tanto esa unión de lo nuevo y de lo viejo, de lo antiguo, de lo nuevo y de lo viejo, se encuentra ciertamente importante. Es ciertamente importante. Es posible que los machine learning sustituyan buena parte de nuestra actividad, podría ser. De hecho, yo creo que en alguna ocasión ya lo hacen, ¿no? Pero en cualquier caso también nos podemos plantear si esas máquinas van a sustituir a las tareas de selección de personal, si dentro de poco se podrán realizar entrevistas, ya se pueden hacer, a mi parecer, con esas máquinas. En definitiva, si este robot, Sofía, que fue presentado en una reunión en Arabia Saudí, en donde se le reconoce, primer país, Arabia Saudí, que se le reconoce personalidad jurídica a ese robot y que ha sido objeto de un buen debate por el Parlamento Europeo sobre la naturaleza posible, ¿no?, de persona, puede llegar a plantearnos esos cambios, cómo pueden afectar esos cambios en el mercado de trabajo. Bueno, eso afecta también a la pérdida de puestos de trabajo en el sector y pérdida de ingresos en el sector de selección de personal. Probablemente les diría que sí. Es otro de los muchos ejemplos que me gusta poner a disposición de todas las personas asistentes en mi explicación y que va de la mano con lo que les decía anteriormente. Esa nueva tecnología, ¿no?, esa inteligencia artificial va de la mano con el trabajo textil en una empresa de Mumbai, en donde las condiciones laborales son sustancialmente semejantes, aunque aprovechando ya las posibilidades tecnológicas que existen en menor escala para el desarrollo de una industria como es la textil, de primera importancia todavía en buena parte del planeta. De ahí quería llegar, enlazando con la actividad, enlazando con la cuestión que les quería plantear y dentro del escaso tiempo disponible, que el concepto de pleno empleo, que en definitiva sería el de superación de situaciones de desigualdad y de situaciones de inseguridad de ingresos, va vinculado no únicamente con el concepto de empleo, sino que va vinculado con el concepto, como se explica muy bien por la OIT, de un trabajo digno, de un trabajo decente, y que en definitiva, cuando hablamos de trabajadores pobres, de working poor, de ese 14,1% de la población ocupada en España, que no es poca broma, ¿verdad? Un 14,1% según el último estudio realizado al respecto por una entidad especializada en este ámbito, significa que tenemos unos niveles salariales realmente bajos. Párense ustedes a pensar, es otra provocación intelectual, cuando me preguntaban hace unos momentos en Televisión Canaria si la subida del salario mínimo en España iba a generar pérdida de empleos, les decía, y lo he dicho por escrito también, y me serviría para muchos otros países,
que si todos los problemas del tejido productivo español, de la economía española, son la subida del salario mínimo de 735 a 900 euros, es que realmente no tenemos una visión global de aquellos problemas que afectan a nuestras sociedades, sobre todo si quien plantea esos problemas tiene un salario mínimo, o un salario, perdón, que supera en bastantes puntos ese salario al que me acabo de referir con anterioridad. Bien, ¿cómo garantizar protección a esas personas? Bueno, el debate que tendremos sobre rentas mínimas, rentas básicas, no es un debate nuevo, es un debate de hace mucho tiempo y que ciertamente no debería cuestionar la posibilidad de que toda persona pueda tener derecho a un acceso, a un empleo, a un trabajo, me gusta más decirlo, pleno, digno y decente. Pero ese trabajo digno y decente en donde las desigualdades y las inseguridades en los ingresos se plasma, y a ello se ha referido en algún momento el profesor Carlos Palomeque, es en esa composición multifactorial, composición diversa de lo que es el mundo del trabajo, sin ningún ánimo de agotarles y tampoco de agotar la paciencia del moderador. Obviamente, quiero decirles que lo que tienen en pantalla y en la siguiente es solo a mi parecer, un ejemplo de esa realidad plural y diversa de lo que es el mundo del trabajo. No hay un modelo de trabajador tipo, no hay un modelo de persona trabajadora tipo, y sobre todo porque las relaciones laborales pueden ser comunes, especiales, pueden ser las más diversas, y por tanto hay que prestar atención a todas ellas. Pero ciertamente, si se fijan en las características del empleo con derecho a prestaciones económicas posteriores a la finalización del mismo, si se fijan en el concepto de régimen jurídico, público o privado, con las características que tiene, si se fijan en la edad, si se fijan en la nacionalidad, en este caso referida obviamente a la población española, si se fijan también en las personas que trabajan en la economía irregular, en el centro de trabajo o en plataformas a distancia, y desde luego estoy seguro que buena parte de nuestros colegas y nuestras colegas de América Latina nos pueden explicar mucho mejor que quien yo, en mi caso, que yo pudiera hacerlo, en la importancia de la economía informal, esa economía informal que agrupa a más de la mitad de la población y por tanto esa economía informal en donde los derechos de los que estamos hablando en muchas ocasiones chirrían por la dificultad de aplicarlos. Fíjense nada más. No les hablo de las plataformas tecnológicas porque se ha referido el profesor Palomeque, porque don Joaquín Nieto también se ha referido a esa realidad, pero sí hago solamente en un minuto una referencia a la importancia de esas plataformas tecnológicas para destacar el último estudio que ha hecho la OIT sobre cómo afecta a los trabajadores en cinco plataformas anglófonas, y en donde se hacen una serie de propuestas muy interesantes desde la perspectiva de garantizar derechos y no únicamente desde la perspectiva de la condición de persona trabajadora clásica, aunque esa deba seguir siendo el estándar mayoritario. Por tanto, es un estudio que recomiendo, entre otras razones, porque cuando cada 7 de octubre se lanza la campaña del trabajo decente, del trabajo digno, pues guarda relación con muchos de los problemas existentes. Bien. Black Mirror. ¿Quién desigualdad, inseguridad en los ingresos, cuando en el aeropuerto, y me puedo equivocar, señora consejera, le pido disculpas, pero cuando en el aeropuerto de La Palma, en un lavabo, entramos, o en un aeropuerto de Tenerife, y posteriormente calificamos si está limpio o no limpio ese lavabo, estamos puntuando a las personas trabajadoras. Y por tanto, la posibilidad de que sus ingresos sean mayores o menores, y todos tenemos que ser conscientes de ellos. Por tanto, estamos integrando nuestra actividad como usuarios de un servicio en la puntuación definitiva que esa persona, cuando puntuamos al trabajador o a la trabajadora, perdón, a los drivers de Uber, estamos también dándoles una puntuación para, en esa palabra tan bonita que me encanta y que la utilizo mucho con mis alumnos y alumnas y les encanta también, es la desactivación. Anteriormente se llamaba extinción del contrato, en ocasiones se llamaba despido, ¿no? Pero en cualquier caso lo moderno es desactivación, lo más cool, ¿no? Y por tanto ese es el punto de referencia. Voy concluyendo mi intervención con referencias a la precariedad y a la inseguridad de los ingresos, que no son sino el corolario de lo que les acabo de indicar.
La precariedad no es tener un contrato temporal, porque un contrato temporal o un nombramiento de funcionario interino, ¿verdad? Porque un funcionario interino en la administración del Estado pues puede estar 19 años en España. Pero como ha estado 19 años y con 19 modalidades o nombramientos, todos conformes a derecho, pues la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso Administrativo, dice pues que todas son correctas y, por tanto, que cuando se extingue la última, pues no hay ninguna posibilidad de aplicar la normativa comunitaria sobre protección del trabajo de duración determinada. Y quizá hasta pueda ser el planteamiento técnicamente correcto. No me atrevo a decirlo, no me lo parece, pero en cualquier caso lo digo. La idea que quiero transmitir es que no es tener un contrato, es la condición de inseguridad permanente de múltiples formas de trabajo que en estos momentos existen en nuestras sociedades, en donde el trabajo a la llamada, el trabajo de 0 horas, los contratos de un día, de 2 o de 3, no dejan de ser un supuesto de precariedad y de inseguridad permanente. Y eso va de la mano con la inseguridad en los ingresos. La inseguridad de los ingresos es probablemente levantarte cada día, no es saber que vas a ganar más o menos dinero de forma regular, más o menos, me da igual, sino no saber cada día el ingreso que vas a tener. Y en este caso, aunque puede haber muchos otros ejemplos, y voy acabando, lo he querido ejemplificar con la economía moderna. La economía moderna, que es la economía de bicicleta, perdonen, no sé si es tan economía moderna como algunas personas quieren resaltarnos. Por cierto, para que no me olvide, esa economía tan moderna, y hay aquí personas del ámbito judicial que lo pueden explicar mucho mejor que yo, los conflictos laborales sobre la laboralización o no se plantearon en el año 1984 en el Juzgado de lo Social número 15 de Barcelona y por el Tribunal Supremo en febrero de 1986, creo recordar, y lo único que ha cambiado es que ahora hay una app según mi parecer, corrijo, a mi parecer lo único que ha cambiado es que hay una app a través de la cual realizas la actividad, mientras que antes tenías que ir al local del domicilio de la empresa para saber la actividad que tenías que desarrollar. En definitiva, y sí que acabo, señor moderador, la idea que quiero transmitirles también es que esta desigualdad y esta reducción de ingresos o inseguridad genera esa pobreza laboral a la que me he referido y que lleva a que muchas personas trabajadoras puedan encontrarse en una situación de total desprotección. Yo creo que los laboralistas, las personas laboralistas que nos dedicamos a ello, tenemos que seguir trabajando en esa construcción de ese trabajo decente, de esa sociedad mejor a la que se referían todos los que me han precedido en el uso de la palabra, en definitiva, porque creo que es la forma de seguir avanzando también hacia esa sociedad más justa e igualitaria que al menos unos cuantos, no sé si todos, perseguimos. Muchas gracias.